Ya está, se lanzó y se dijo que se va a pedir el tema de cuestión de confianza. Está con nosotros Natalia Amprimo, abogado constitucionalista. Doctora Amprimo, buenas noches. Buenas noches, Roxana, qué gusto. ¿Constitucionalmente le asiste el derecho? No. ¿No? No. ¿Cómo que no? No, porque, en primer lugar, la cuestión de confianza es para aprobar la política general del gobierno o para aprobar una medida propia de la gestión. Creo que hay que señalar que... ¿Eso es después de los cambios que se hicieron en marzo de este año? No, ese es el esquema constitucional. Ya. Los cambios, digamos que son más claros en no proceder a hacer cuestión de confianza para efectos de paralizar un procedimiento de, por ejemplo, de interpelación o censura, que además tampoco estaba contemplado para efectos del tema de los dos gabinetes, ¿no? Yo lo que diría es lo siguiente: nuestra democracia es una democracia representativa y es una democracia en la cual hay división de poderes. Sí, entonces, sí, es verdad, pero... Entonces, en primer lugar, la reforma constitucional depende del poder legislativo, no depende del poder ejecutivo. Y fíjese, Roxana, no, claro, pero fíjese, el artículo 105 de la Constitución, que es una norma constitucional que se ha ignorado en el discurso político que ha dado el presidente. Falta de ver mañana un poco qué sale. Dice: ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el reglamento del Congreso. Por eso, pero esa excepción no está entre las que pero plantea imagino que a partir de la convocatoria a la legislatura lo que se espera es eso, pero digamos, esta cuestión de confianza es constitucional precisamente, entiendo yo, porque si uno advierte cierto abuso, cierta arbitrariedad de parte del Congreso de la República, el presidente puede apelar precisamente a esta figura. O sea, si te encuentras con un Congreso que para un sector de la población es obstruccionista, no le está dando paso a lo que es un tema de indignación ciudadana, como dice el propio Martín Vizcarra, pues ¿qué otras herramientas constitucionales te quedan para que esto camine? Mire, Roxana, eso puede sonar muy bonito para el público, pero es cierto que en el esquema constitucional cada poder es independiente y autónomo. Entonces, los procedimientos de reforma, porque son porque la política general del gobierno o determinadas medidas de gestión del Ejecutivo requieren aprobación del Congreso. Pero los temas que estamos discutiendo acá no son temas de gestión del Ejecutivo, son temas propios de una reforma constitucional del esquema del Congreso que requiere una aprobación conforme al artículo 206 del Congreso. O sea, lo que usted me está diciendo es que esa es una tarea que le compete únicamente al Congreso de la República, y en el caso del Ejecutivo, bueno, tú dedícate a gestionar, además, qué sé yo, la delincuencia, manejar el tema, pero en este caso estamos frente a una situación excepcional, un tema de corrupción. Bueno, pero perdón, el tema el presidente... Pero no podemos estar fuera del contexto. Pero perdón, pues, Roxana, es que cada poder... Tiene sus funciones. Yo entiendo claramente. El presidente no es el Poder Judicial, o sea, el presidente no va, en base a los audios que todos hemos escuchado, va a meter preso a las personas. Pero ¿cómo canaliza el presidente de la República, el jefe de Estado, una situación como la que estamos viviendo de corrupción? Presenta los proyectos de ley que corresponden. Y el Congreso no hace nada. Y el Congreso, bueno, digamos, eso es lo que dice aquí, porque ha habido también ahí algunos encuentros. Pero es que no podemos dejarnos llevar de la nariz ni empujarnos, pues, porque evidentemente cualquiera puede levantar la bandera y generar indignación popular. ¿Usted cree que no estamos nosotros indignados, por ejemplo, por el tema de los audios que hemos escuchado? Por eso, imagino. Pero el tema es respetar las reglas de juego. O sea, el Perú es un país que está estructurado en la separación de poderes y con un gobierno representativo. Entonces, lo que está ocurriendo es que estamos saltando las instituciones, porque el Perú no es una democracia en la cual, enfrente de una gravedad de un hecho, volteamos la Constitución, nos sentamos y decimos, no, ahora lo que corresponde es simplemente dictar tal medida. No importa si está prevista. Doctora Amprimo, yo le diría, póngase del otro lado. El presidente lo llama y le dice, ¿qué hago constitucionalmente con esto? Respetar la Constitución. Porque la primera obligación... Pero para no estar de brazos atados, o sea, la Constitución me ata de brazos y veo que no hay ninguna reforma respecto a los temas de corrupción y no puedo hacer absolutamente nada. Perdón, Roxana, la obligación del presidente es respetar la Constitución y respetar la autonomía de otros poderes del Estado. Esa es la primera obligación que tiene un mandatario. Totalmente de acuerdo con esa parte. Entonces, yo le estoy demostrando... Constitucionalmente
hago que estos proyectos caminen. Pero es Por que lo menos el del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que a todos nos Muy tiene bien, ahorita ok. todavía Mire, atragantados. pero mire, Roxana, el presidente no tiene la facultad de pretender que el Congreso apruebe una ley en los términos que él quiere en un tema que no es de su gestión. Obviamente, y además le digo, ninguna reforma constitucional, ninguna, ni en Cuba, que están ahora discutiendo la reforma constitucional, se aprueba pues en 3 semanas. Acá lo que hay, percibo yo, y yo soy una persona independiente como tú sabes, yo estoy fuera de la política, absolutamente fuera de la política, acá lo que hay es una intencionalidad, veo yo, de sacar rédito político, de pechar para sacar rédito político. Y eso hay que decirlo, y así no ganamos nada. Mire, Roxana, si el presidente hace cuestión de confianza y decide, imaginémonos... No, ya lo hizo. Ok, pese a que... No, porque lo hace el presidente del Consejo de Ministros, pero lo hace. Sí, lo hace, pero digamos, ya se anunció. Ok, no procede, pero imaginémonos pues que interpreta que sí, no le da confianza y pretende cerrar el Congreso. Así ¿Quién es. hace la reforma constitucional? Ese es otro punto. Ok, ya mañana se presenta. No, pero usted, yo le pregunto, entonces, si la preocupación del presidente es impulsar la reforma, ¿qué gana con ese tipo de gestos? Lo que gana simplemente, ¿qué cosa es? Tensar la cuerda, mostrarse él como el indignado frente a lo ocurrido y a los demás mostrarlos como los malos que protegen a la corrupción. Pero eso no es la solución. Ya, pero digamos, eso es lo que acuerdo. estaría ocurriendo, o sea, por cómo entender que en el Congreso ha pasado ya, bueno, el 28 de julio sería casi como mes y medio, pero es cierto que lo presentaron Roxana, días después. Si tú como lees 10 los días proyectos después. presentados, son desastrosos. Sí, bueno, Hay que ser, lo han dicho varios Bueno, expertos. pero entonces ¿qué queremos? ¿Aprobar qué cosa? Una nueva desilusión para el país. O sea, lo que queremos es subirnos a la barra de la indignación y hacer que aprueben algo que no sirve para nada, para que de acá a 3 meses nos demos cuenta que no sirve para nada, pero claro, el presidente quedó muy bien. Yo me niego a eso. Ok, ahora, se ha convocado una legislatura extraordinaria el 17 de septiembre. ¿Cuánto tiempo se le da para que aprueben, para que respalden? Habrá que ver el decreto. Yo no tengo aquí el reglamento del Congreso en este momento y no recuerdo de memoria. O sea, lo más probable es que, de acuerdo a lo que usted nos explica, lo que nos señala, al término del cumplimiento fiel de todos los pasos que se tienen que dar, pues el Congreso no aprueba estos 4 proyectos. ¿Se cierra el Congreso? No, pero perdón, no es que el Congreso no aprueba, es que hay que ver cuál es el decreto supremo que ha invocado el presidente, que no lo conocemos, porque ha mencionado una cosa muy general, ¿no es cierto? Lo que yo le puedo decir es que no cabe una cuestión de confianza para forzar una reforma constitucional. Eso no es constitucional y en consecuencia frente a esa convocatoria lo que tiene que hacer el Congreso es devolverla, es no tramitarla, porque no procede una cuestión de confianza para reformar la Constitución. Acá el presidente del Congreso acaba de lanzar un mensaje de Twitter. ¿Qué tal si lo vemos juntos? A ver, ante el anuncio, Daniel Salaverry, ante el anuncio del presidente de la República, estoy convocando a la Junta de Portavoces para mañana a las 9 de la mañana, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo, pero ¿es posible que terminemos en un cierre del Congreso de la República? Claro, usted me dice, simplemente si yo fuera, digamos, en este momento mañana Salaverry y la Junta de Portavoces dicen, no aceptamos la cuestión de confianza. Eso puede darse. Ese es escenario 1. Escenario 1 es que simplemente la rechacen porque no está en las competencias ni en los caminos contemplados en la Constitución. Para usted, esto de no darse esta cuestión de confianza, ¿sería el segundo gabinete o sería el primero? Porque, digamos, lo que están diciendo también algunos es que, ojo, Zavala, que también no pasó, ha sido otro gobierno. ¿Este es un gobierno distinto? No es por un tema de gobierno, no es por un tema de gobierno, porque es el mismo Congreso y es el mismo periodo presidencial. Es porque usted no puede plantear una cuestión de confianza para pretender impedir la censura o la interpelación de un ministro. Para eso no es. Y sobre ese particular, mire, escuche usted a Domingo García Belaúnde, escuche usted a Enrique Bernales, escuche usted al doctor Quiroga, en fin, los que algo conocemos de esta materia, hay un criterio uniforme. Lo que yo sí veo es que hay, diríamos, un criterio que escapa al tema constitucional y que más bien se sostiene en una posición política de confrontación. Yo le digo que la verdad es que es penoso, porque en este clima simplemente de confrontación nadie sabe qué va a ocurrir y no creo que la inversión
que es la que genera trabajo, la que genera estabilidad y la que nos mejora como país, vaya a venir. Acompáñenos, por favor, para escuchar precisamente una opinión política, ¿sí? Y luego seguimos conversando. Está con nosotros en un enlace telefónico Juan de la Puente, precisamente analista político. Juan, muy buenas noches. Tus impresiones después de escuchar el mensaje presidencial. Bueno, lo que el presidente ha hecho, buenas noches, ha ido a dar un segundo paso, es otra vuelta de tuerca en su tensión con el gobierno, en esta dinámica en la que estamos en las últimas semanas, y ha planteado en realidad dos medidas que habría que considerar, y eso construye un escenario. Primero ha convocado una sesión extraordinaria aplicando el artículo 133 de la Constitución y ha planteado la cuestión de confianza. Así es. Lo cual significa que, es cierto, he escuchado a Natalia, hay un debate en relación a este asunto, pero creo que se está construyendo un escenario para que el día miércoles, al llevarse a cabo la sesión extraordinaria del Congreso, el Congreso se pronuncie sobre las dos cosas. Primero, sobre la cuestión de confianza y sobre la viabilidad de la reforma. Podría ser que el Congreso diga que no acepta que sea sometida a la cuestión de confianza. Lo que quiero decir es que, en vez de plantear una medida, que es la de la cual se hablaba en las últimas semanas, que es la cuestión de confianza, está planteando dos, porque tengo la impresión que, a pesar de que estamos en un segundo momento de tensión mucho más complicada entre poderes, el presidente ha abierto una puerta para que el Congreso de la República, ¿no?, construya junto con él, ¿no?, en la medida de lo posible, porque yo sé que hay tensiones, una salida ordenada a esta crisis. Ok, eso dices tú al convocarse esta sesión extraordinaria, que ahí se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, de consenso, de lo contrario ya no vendría el tema de la cuestión de confianza. Habría que ver cómo se organiza esta sesión, porque esa sesión, yo sé que el presidente del Congreso está convocando a una reunión para mañana, pero me imagino que esta sesión se iniciará y lo primero que será discutido en esta sesión es que si procede la cuestión de confianza o no. Claro. Podría ser que los voceros digan, primero discutamos el asunto de ajustar el cronograma y se considere que no. Finalmente, habría que considerar, cuando se habla de cuestión de confianza y de las dos mociones de confianza rechazadas por dos gabinetes derribados, la Constitución dice el presidente puede disolver el Congreso. No dice debe, lo cual también coloca en el legislador de 1993, ¿no?, un sentido de abrir también una puerta para evitar tensiones mayores. Ok, ahora, ¿era necesario apelar a esta cuestión de confianza? ¿Polariza aún más esta situación de confrontación que estamos viviendo los peruanos en las últimas semanas, Juan? Todo polariza porque se produce esta tensión en el contexto de un país mayoritariamente a favor, no solo ya de la disolución constitucional del Congreso, sino de medidas mayores. Yo sí creo que todas estas semanas de todos los lados ha faltado diálogo, porque en democracia las reformas se gestan con un acuerdo, con un diálogo, y eso no se ha producido en estas semanas. Solo en dictaduras es que las reformas se producen desde arriba, como hemos tenido muchas veces en el país. Pero yo abrigo la posibilidad de que, si el presidente ha planteado dos medidas, que son pedido de confianza más convocatoria a una sesión extraordinaria, ese escenario que advierto, intuyo que se pretende construir para producir una discusión más ordenada, permita, ¿no?, una salida, reitero, lo ratifico, ordenada a esta crisis. Claro, pero a ver, nos decía Natalia Amprimo precisamente que podría dar la sensación él desde su punto de vista constitucionalista, que es el mensaje de un presidente más bien populista, que lo que busca es sintonizar precisamente con esta indignación, pero que en verdad no es parte de sus funciones, porque lo que tiene que ver con la reforma, tanto del Poder Judicial, del CNM, tiene que ver con una labor del Congreso. Entonces aquí lo que se estaría haciendo es, pues, capitalizas la indignación ciudadana sabiendo que constitucionalmente no vas a poder avanzar más. ¿Qué opinas de eso? También hemos tenido mucho en estos últimos años, ¿no? Todos los políticos quieren sintonizar de algún modo con la gente. Lo que sí es cierto es de que hoy esta crisis, la que tenemos, es una crisis que tiene que ver con el jurado electoral, la OMP, el CNM, el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura. Si esta crisis no se resuelve, digamos, en los términos más aceptables para el sistema democrático en las próximas semanas, 3 o 4, esta crisis se va a convertir en una crisis de todo el sistema. Y en eso también yo entiendo que el presidente de la República sabe que cualquier aprobación que pueda tener hoy día, me parece que es 45% según la encuesta, no es una aprobación permanente y para siempre. Ya Kuczynski tuvo un mes y medio de gracia en relación al niño y después todo se cayó.
No tenemos políticos que son allá de la torre, que son de la UNDE, ¿no? Y que tienen, pues, adhesiones mucho más permanentes, digamos, ¿no? Entonces, yo me quedo en la idea de que si vamos a construir un escenario hacia los mediados de la próxima semana para permitir un debate para salir de esa crisis, yo me felicito de eso. Ya, bueno, sí, en todo caso, ha hecho bien, para sintetizar en todo caso tu participación, ¿ha hecho bien el presidente? Yo, desde mi punto de vista, sí, porque está planteando un conjunto de medidas, en este caso 2, para una solución ordenada. Yo también creo que desde su punto de vista está curándose en salud, porque reitero, esta crisis no puede durar mucho tiempo, por razones económicas, por razones políticas, sí, pero por razones económicas y porque el país necesita encarar las reformas, claro, es obvio, ¿no? Por razones económicas esto más bien podría generar incertidumbre también, como nos señalaba Natale. Sí, bueno, la gente dice que este año vamos a crecer 4, pero la verdad es que esta crisis nos está costando un par de puntos del PBI, porque la crisis del primer tramo de este año, más esta crisis, uno mira los índices, y los índices de confianza del consumidor y de confianza de los inversionistas están a la baja. Entonces, claro, como tenemos a veces una visión contemplativa, y dice, sí, vamos a crecer 4%, bien, pero siempre 6 es más que 4, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por tu intervención, Juan, y bueno, pues como siempre, agradecidos. Muy buenas noches. Doctora Primo. Dígame, Roxana. Hay una puerta que se abre de posibilidades cuando se dice, es posible que, bueno, además usted tiene una amplia experiencia también en todo lo que es el Congreso de la República. En la convocatoria a esta sesión extraordinaria para Juan de la Puente es dejar una puerta abierta como para solucionar este problema sin tener que llegar a la cuestión de confianza. ¿Es así? ¿Procede Mire, así? La política es el arte de lo posible, es el arte del entendimiento. Pero cuando una de las partes agudiza el diálogo, adjetiva todos los días, eso en vez de acercar nos aleja. Y además, sobre todo cuando quien debería promover más el diálogo y más el encuentro es quien no tiene mayoría en el Congreso. O sea, mire, a alguien le cabe, diríamos, la idea de que hay algún parlamentario que no cree que hay que hacer una reforma en el Poder Judicial y en el Consejo Nacional de Magistratura. Yo, la verdad, es insostenible. Pero una cosa es sentarnos a una mesa y discutir cómo se hace, y otra cosa es que una de las partes diga, bueno, o se hace así, o yo todos los días te agravio y te insulto. Entonces, eso es lo que no permite el diálogo. Lo que genera el diálogo es los niveles de confianza y de concertación. Sí, pues, pero bueno, ya veremos en todo caso. Ojalá que termina, y también vamos a ver mañana cuál será el pronunciamiento de los portavoces, ¿no? Después de la reunión de las 9 de la mañana. En fin, ojalá nos vengan buenos tiempos y no lo que parece ser más bien un momento de crisis alargada. Bueno, pero como yo le digo, mire, la primera obligación de un presidente es respetar y hacer respetar la Constitución. Y eso parte por respetar sus competencias y no invadir la de otros. Bien, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, doctor. Un gusto. Y nosotros